Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Espero que ustedes se sientan, al igual que yo, muy emocionados con estos estudios bíblicos en casa, sobre todo por el tema que estamos cubriendo, que es el Apocalipsis. Ya tenemos varios programas en los cuales hemos estado cubriendo el capítulo 13. El capítulo 13 de Apocalipsis trata sobre el anticristo, el falso profeta, el Satanás mismo que aparece aquí, aparece la trilogía o la trinidad diabólica, y también trata sobre la marca de la bestia. Son temas que sé que despiertan mucho interés en el cuerpo de Cristo y son temas que vale la pena tocar. Hemos estado ya varios programas con este capítulo 13. Hoy pues vamos a seguir desglosando, recibiendo lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, y quiero invitarles para que ustedes no se cansen de escuchar o de leer este capítulo. Creo que por lo mismo que la palabra de Dios es insondable, sus caminos son inescrutables, tenemos suficiente riqueza aquí para aprender, especialmente porque es el tiempo en el que nosotros vemos que estas cosas están a punto de suceder. El anticristo ya está en la tierra. El espíritu del anticristo ha estado aquí en los últimos 2000 años. Ya les expliqué que Juan nos habla de los anticristos y en Apocalipsis nos habla de el anticristo. Entonces han habido anticristos históricos que se han levantado como Hitler, Mussolini, Nerón. Esos son anticristos históricos y ciertamente el espíritu del anticristo operó en ellos, pero no son el anticristo del que habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Y por eso ha habido, creo, en muchos ha habido conformismo o quizás hasta confusión pensando que el capítulo 13 de Apocalipsis ya se cumplió. Por el contrario, está a punto de cumplirse, de revelarse este falso profeta y este anticristo. Vamos entonces al capítulo 13 y hagamos lectura de la palabra del Señor. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón, es decir, Satanás, le dio su poder, esto es al anticristo, su trono y su gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Saben que el anticristo y el mismo Satanás quieren imitar de una manera barata, quieren engañar al mundo a través de pretender que ellos también pueden hacer todo lo que Dios ha hecho con Jesucristo. Así como Cristo murió y resucitó al tercer día, el dragón hace esta señal con el anticristo para que la gente crea en él. Toda la tierra, dice, se maravilló en pos de la bestia, por eso mismo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Recuerden que la resurrección de Cristo es lo que los separa a él del resto de todos los líderes religiosos históricos que han pasado por esta tierra. Los separa de Mahoma, de Buda, de Confucio, los separa de todos aquellos que se han hecho o se han autonombrado el camino a Dios. Jesucristo es el único que resucitó de los muertos. Sin embargo, esta señal engañosa que va a ser el anticristo por el poder del dragón, es decir, de Satanás, va a confundir a muchos, porque en la mente de estas personas esta señal va a estar al mismo nivel de poder y de milagrosa que la resurrección misma de Jesucristo. Por supuesto no lo está, por supuesto solo es un engaño, pero la gente va a creer que así es, y por eso se van a levantar a adorar al anticristo, a adorar a la bestia. Esto va a ser algo que le va a servir de argumento a la sociedad de aquella época para contrarrestar y atacar precisamente el evangelio de Cristo, pero específicamente atacar directamente al Señor Jesús. Por eso habla de nombres de blasfemia aquí.
van a denigrar y van a bajar de calidad, van a considerar que así como Cristo lo hizo, también el anticristo lo hizo. Entonces van a hacer una comparación y van a decir cuál es la diferencia. Es ahí donde entra el engaño. Dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias, porque después de hacer esa señal, por supuesto, se va a sentir muy poderoso, muy arrogante, y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esos santos son los que han salido en medio de la gran tribulación, es decir, han recibido a Cristo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Hasta ahí habla del anticristo. Luego Juan tiene una segunda visión y en esta segunda visión él ve otra bestia que emerge esta vez de la tierra. Esta otra bestia es el falso profeta. Recuerden que así como hay una trinidad divina, hay una trinidad satánica. Está Satanás, que quiere ocupar el lugar del Padre. Está el anticristo, que quiere ocupar el lugar del Hijo, y está el falso profeta, que quiere ocupar el lugar del Espíritu Santo. Y esto que vamos a leer es precisamente el falso profeta, verso 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Oigan eso, pero hablaba como un dragón. Otra vez queriendo tomar la forma de Jesús, pero en realidad demostrando su verdadera naturaleza satánica. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, es decir, del anticristo, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. El propósito entonces del falso profeta es llevar a la sociedad, llevar al mundo a la adoración del anticristo, cuya herida fue mortal y fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo. Ya saben quién hizo eso, lo hizo Elías. Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Por eso aquí todo viene lo falso, las señales que parecen iguales a las de Dios, para engañar, para convencer a los hombres de que así como Dios tiene poder, también Satanás, también el anticristo y también el falso profeta tienen el mismo nivel de poder, cosa que por la lectura aquí entendemos que no es así. Todo esto está bajo la supervisión y bajo el permiso de Dios y con tiempo de expiración, porque solo va a durar 3 años y medio. Luego dice que lo hace en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Aquí ya nos dice, nos da un detalle más. En la lectura anterior solo dice que fue herida de muerte, aquí dice que fue herida de espada. Entonces ya nos da un detalle más o menos cómo va a venir el ataque. Se le permitió, dice, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no lo adorara. Me voy a detener acá y vamos a pensar por un momento cómo va a ser esto. Me estoy adelantando totalmente a toda la enseñanza que traigo hoy, pero ya que estamos hablando de esta imagen que va a cobrar vida, por supuesto no hay un acuerdo total entre los teólogos si es literal que esta imagen va a cobrar vida o no, pero pensemos por un momento que sí es así. Pensemos que va a cobrar vida de manera literal, una imagen, una estatua que literalmente va a recibir aliento de vida. Otra vez, una imitación barata de lo que Dios hizo con el hombre. Dios sopló aliento de vida, ¿recuerdan? Al primer hombre, a Adán, y fue el hombre un ser viviente. Lo mismo va a hacer aquí el falso profeta, va a soplar su aliento de vida sobre una estatua, que es una estatua con la forma de la imagen del anticristo, y esta estatua va a cobrar vida. Si es de manera literal, piensen ustedes que esto, aunque es una señal impactante, no necesariamente va a ser algo increíble para la sociedad de la época. ¿Por qué se los digo? Porque ya en los últimos 15, 20 años, las caricaturas, las series de televisión han venido preparando a estas generaciones postreras
para que se acostumbren que los objetos inanimados hablan, caminan, vuelan, conducen autos, cobran vida. Ver una estatua que se le sopla y cobra vida ya no es algo que asombre a nadie, porque las series de televisión, las películas, todas están orientadas en esa dirección. Así que nos están preparando para aceptar como normal, si usted quiere, o como posible, que una estatua cobre vida. Si esto se va a dar de manera literal, no va a ser algo que la gente dude, sino al contrario, con mayor razón la van a abrazar, porque en su subconsciente han sido bombardeados a acostumbrarse a ver eso. Por eso es que hoy las caricaturas, las series de televisión, todas se enfocan en que nos acostumbremos a convivir con demonios, con el mal, con criaturas horripilantes que al fin y al cabo ahora son buenas. El Hotel Transilvania, Mi Dragón, todas esas cosas ahora son, entre comillas, buenas, bonitas, agradables, se convive con ellos, tienen buenos sentimientos, ayudan a la gente, porque están preparando a estas generaciones para que piensen de esa manera. Así que cuando vean al anticristo, cuando vean la estatua, cuando vean al falso profeta, van a decir, estamos en familia, porque esto lo hemos vivido desde hace muchísimo tiempo atrás. Así que todo se está dando tal y cual la palabra de Dios lo declara, y ya estamos precisamente sobre ese tiempo. Muy bien, creo que me emocioné tanto en la lectura y la explicación que no tomamos ni siquiera un momento para orar, así que me gustaría que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, la recibimos la revelación de tu palabra, Señor, como niños deseando la leche espiritual no adulterada. Así recibimos tu palabra hoy en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, y gracias porque corre y fluye para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, después de haber hecho esta oración, vamos a hacer una pequeña pausa, y después de esta pausa vamos a regresar para retomar el listado que traíamos de los contrastes y también las comparaciones que a veces se quieren hacer entre Jesucristo y el anticristo. Así que no se lo pierdan. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Si ustedes recuerdan, en nuestra última clase estuvimos haciendo un listado en donde comparábamos algunas similitudes, pero por supuesto de parte del anticristo tergiversadas, donde el anticristo siempre se quiere parecer a Jesucristo. Les explicaba que anticristo significa dos cosas: está en contra de Cristo, pero también que quiere ocupar el lugar de Cristo. Son las dos cosas. Por eso una faceta, una parte del anticristo es abiertamente contraria a Jesús, pero otra parte pretende imitarlo, pretende hacer, entre comillas, lo mismo que Cristo hizo, porque ese es su papel, ese es su rol, en contra, pero también ocupando ese lugar. Solo a manera de repaso, tomen nota de esto. Hemos visto, yo tengo aquí un listado de 19 comparaciones. Ya hemos visto más de la mitad. Les hablé, creo que la última que les hablé es que así como Cristo hizo muchos milagros, así también el anticristo hará muchas señales milagrosas a la par del falso profeta, por supuesto, que es lo que acabamos de leer. También les mostré que Cristo regresará como príncipe de paz y que el anticristo también los primeros 3 años y medio se presentará como un hombre de paz, ¿sí? Ya les hablé de que Cristo es el que era, el que es y el que ha de venir. Y el anticristo se presenta como el que era,
pero no es y será, es decir, cambia. Fíjense qué interesante. Cristo es el recipiente de la adoración de todas las naciones, y en el capítulo 13 vimos que también el falso profeta hace que todas las naciones, lenguas, pueblos y tribus adoren al anticristo. Los seguidores de Cristo serán sellados, habrá un sello sobre sus frentes, pero también el anticristo va a sellar con su famoso 666 a todos sus seguidores. Entonces, así como Dios sella a los suyos, el anticristo quiere sellar a los propios también. Bueno, Cristo fue seguido por el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo quien le dio el poder. Mateo capítulo 12, Jesucristo dijo: yo por el Espíritu de Dios hago todas estas señales. De la misma manera, el falso profeta seguirá al anticristo y hará señales delante de él, lo empoderará para que estas señales sean creíbles, de tal forma que la gente sea engañada. Muy bien. Ahora quiero hablarles de algunos contrastes. Lo que vimos primero fue similitudes, comparaciones, en donde el anticristo quiere parecerse a Jesucristo. Pero ahora miren los contrastes. Miren los contrastes. De Cristo se dice que Él descendió del cielo. El mismo Señor Jesús dijo: el que descendió del cielo es el que también va a volver allá. Él claramente dijo: yo he venido del cielo, yo he venido de mi Padre. El contraste es que el anticristo sale del abismo, sale de los mares, sale del abismo. En Apocalipsis 11:7 nos habla de esto. Entonces aquí hay un contraste. Cristo viene de los cielos, el anticristo sale de los abismos, de las profundidades. Otro contraste: Cristo Jesús vino en nombre de su Padre Celestial. Recuerden que Él dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Cristo dijo: yo no vengo a darme gloria propia, quien me glorifica a mí es el que me envió. Pero el anticristo vendrá en su propio nombre. Miren los contrastes. Cristo no tomó gloria para sí, sino siempre le dio la gloria a su Padre Celestial. El anticristo quiere quitarle la gloria a Dios y apropiarse él de la gloria que solo le pertenece al Señor. Ese es el segundo contraste. Tercer contraste, vean esto: Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre Celestial, pero el anticristo viene para hacer su propia voluntad. Por supuesto que entre Cristo y el anticristo vemos este contraste muy marcado, porque si hay alguien que hizo la voluntad del Padre perfectamente, es Jesús. Y si hay alguien que va a hacer absolutamente todo lo contrario a la voluntad del Padre, es el anticristo. Usted y yo no tenemos un 100 en obediencia, no tenemos perfección en obediencia a Dios. Usted y yo fallamos mucho, pero tampoco estamos en cero. Es decir, nosotros sí obedecemos a Dios en muchas cosas. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para agradarle, sí le agradamos en muchas cosas. Pero piensen en el anticristo. El anticristo no va a tener ni la más mínima intención de agradar a Dios. De 100 cosas en una, ninguna. De 100, 0, ni una sola. Al contrario, él estará enfocado en desobedecer directa, abierta y hostilmente la voluntad de Dios. Entonces, así es ese espíritu. Por eso es que cuando uno se vuelve rebelde y uno dice: a mí no me importa lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que yo quiero, ya anda rondando uno en ese mismo espíritu de un anticristo. Porque abiertamente uno quiere ir en contra de lo que Dios dice. Al menos yo no recuerdo que haya pecado o sea, con esa actitud de decir: a mí no me importa lo que Dios piense, ahorita yo voy a pecar y qué. No, siempre que he pecado, me duele en mi corazón pecar. Me lastima, me hace sentir mal porque amo a Dios y no quiero ofenderle, no quiero fallarle. En cambio el anticristo, su delicia, precisamente contrario a lo que Jesús dijo. Jesús dijo: mi delicia, mi comida es hacer la voluntad del Padre. La delicia y la comida del anticristo será no hacer la voluntad de Dios. Así de opuestos son, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Muy bien.
Número 4, cuarto contraste. Cristo actuó por la energía o la fuerza del Espíritu Santo. Lucas 4, él dijo, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí y es el Espíritu Santo el que me ha empoderado. Eso lo dijo en Lucas 4. Ahora, sabemos que el anticristo actuará por la energía de Satanás. Ya lo leímos en el 13. Dice que el diablo, el dragón, le entregó dominio, autoridad, le entregó su poder. Entonces, otra vez un contraste muy marcado entre quién empodera a Cristo y quién empodera al anticristo. De dónde recibe Cristo, por así decirlo, su fuente de energía y de dónde recibe el anticristo su fuente de poder. Muy diferente. Esa era la número 4. Número 5. Sabemos que Cristo estuvo siempre sujeto al Padre Celestial. Ahora, sabemos que el mismo anticristo, primero ya vimos que no va a obedecer a Dios, no va a estar sujeto a Dios, pero aún entre el mismo anticristo y Satanás no habrá completo acuerdo en todo, porque se van a ver ciertas cosas porque no puede haber acuerdo aún entre ellos, porque una casa dividida nunca prevalece y ellos no van a prevalecer. Número 6, Cristo se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2. Hemos leído ese capítulo muchas veces. De ser Dios bajó a ser hombre, de ser hombre se hizo siervo y de ser siervo murió una muerte vergonzosa en la cruz del Calvario. Contrario al anticristo. El anticristo viene de ser hombre y viene subiendo a ser un líder, pretendiendo llegar a ser cabeza mundial hasta hacerse llamar a sí mismo Dios. Vean la diferencia. Cristo era Dios y se hizo hombre. El anticristo es hombre y quiere subir al nivel de Dios. Son dos contrastes muy marcados para que ustedes vean cómo opera Cristo y cómo opera el anticristo. Bueno, la número 7 o el contraste número 7 es que Cristo honró a Dios el Padre, ¿verdad? Y honró al Dios de sus padres. Recuerden eso, porque era judío y él, como buen judío, pues guardaba muchas de las tradiciones y las costumbres de los judíos, pero sobre todo él honró al Dios de sus padres. Por lo contrario, sabemos que el anticristo, según Daniel capítulo 11, no respetará al Dios de sus padres. Otra vez vemos muy marcada la diferencia. Número 8. Cristo purificó el templo. Recuerdan ustedes que cuando Cristo entró en el templo, lo purificó 2 veces. Cada vez que él entró en el templo, él lo purificó sacando a los que vendían, sacando a los que estaban ahí solo comerciando. Y él se molestó y dijo, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Recuerdan eso? Ahora, el anticristo lo que va a hacer es profanar el templo. Miren qué interesante. Cristo lo limpió para que fuera puro, el anticristo lo va a contaminar para que sea impuro. Ese es el trabajo del anticristo. Muy bien. Una más, Cristo ministró a los necesitados, porque Lucas 4:18 dice claramente que vino a predicarle buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar buenas nuevas a los afligidos, ¿verdad? A sanar a esta gente, a dar libertad a los cautivos. Pero en el caso del anticristo, él vendrá precisamente para oprimir. Los primeros 3 años y medio será una mansa paloma, será un hombre de paz. Pasados esos 3 años y medio, su verdadera naturaleza, en inglés dicen the true colors, los verdaderos colores van a salir a la luz. Y entonces se va a manifestar ese hombre inicuo que va a aplastar. Ya vimos que es como un leopardo, es como un oso que aplasta y es como un león que tritura y devora. Esa va a ser el verdadero actuar del anticristo, muy contrario a Cristo Jesús. Cuando Cristo estuvo en la tierra, el profeta Isaías declaró que mi siervo manso y humilde no quebrará la caña ni apagará el pábilo que humea. No dará su voz en las plazas, dice mi siervo manso y humilde. Miren qué interesante. El anticristo, por el otro lado, se proclamará a voz en cuello, se autoexaltará, se pondrá en alto. Dice ahí que lleno de arrogancia, dice el libro de Apocalipsis. Miren qué interesante cómo son dos
naturalezas muy, muy, muy diferentes. Creo que no es difícil darnos cuenta a quién nos parecemos más nosotros cuando actuamos humildemente que cuando actuamos arrogantemente. Cuando actuamos reconociendo nuestra necesidad de Dios y nuestra condición como pecadores, que cuando nos creemos demasiado sabios y demasiado perfectos. Creo que no es difícil darnos cuenta que cuando nosotros ayudamos al necesitado, al quebrantado de corazón, le damos buenas nuevas a los pobres, nos estamos pareciendo más al ministerio de Jesucristo. Cuando mantenemos la pureza del templo, estamos pareciéndonos más a Jesucristo. Lo contrario sucede con ese espíritu del anticristo que ya opera en esta tierra. Bueno, yo espero que hayamos aprendido algo bueno el día de hoy. El tiempo se nos fue, se nos acabó, pero yo los espero aquí en el próximo programa. Por favor, no se lo pierdan, porque vamos a seguir hablando de este tema que no se termina. Les amamos, un abrazo para ustedes, que Dios les bendiga. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.